yo tenía que hacer una presentación especial como final de Coworking 2, pero bueno, el día a día me iba poniendo trabas y yo no daba encontrado ese momento para poder hacer la presentación. Con lo cual también me estaba sintiendo realmente mal, porque me parecía que no estaba cumpliendo pues, parte del proyecto. Llegué a sentirme realmente mal. Pero hubo un momento en que dije, bueno, durante estos últimos 9 meses, porque no puedo decir que durante todo el año yo tuviese esa visibilidad, esa capacidad de vislumbrar que tengo, a la que ahora estoy más receptiva, dije, a lo mejor es que no tengo que llevar una presentación. A lo mejor precisamente la vida lo que me está diciendo es no hay tiempo para hacerla porque no la vas a llevar. Y entonces decidí que no la iba a preparar como había preparado la del primer coworking, ¿vale? Entonces me presento ante vosotros con toda la humildad para contaros mi proyecto sin ningún tipo de preparación. Espero que no os sintáis defraudados. Ante todo, bueno, la palabra más repetida esta tarde ha sido gracias. Yo tengo que deciros que gracias siempre formó parte de mi vocabulario, pero creo que nunca le he dicho tan de corazón como últimamente, ¿vale? Entonces, tengo que dar las gracias al Concello, ya lo he dicho en alguna otra entrevista, sin el apoyo que he tenido con este coworking, yo estoy segura de que no estaría aquí, pero completamente segura, hasta ese punto. Tiene importancia el apoyo que me han brindado el coworking a través del Concello y de la EOI. Tengo que dar gracias a Carmen. Muchas gracias porque para mí fue mi hada madrina, pero se han ido incorporando personas tremendamente importantes. Tengo que dar también las gracias a Úrsula. ¡Uf, qué capacidad de trabajo! Muchísimas gracias. No solamente me han sorprendido las mujeres, que parece que por empatía ha surgido Guillermo. No sé cómo lo voy a bautizar, porque lo de hado padrino como que no me acaba de gustar, pero encontraré algo. Noemí, hace muy poquito que la conozco, pero también me ha aportado grandes cosas, con lo cual tengo que dar muchas gracias. Repito mucho esa palabra últimamente, pero de verdad que no porque la repita mucho pierde valor. Al contrario, yo creo que cada vez que lo digo tiene más valor que el anterior. Estuve en el primer coworking desarrollando de gala. Quería darle una segunda vida a esa ropa que tenemos en el armario tan parada desde hace tiempo. Mis compañeras proponen que hay que ordenar bien la ropa porque si no saturamos la casa. Yo propongo que la que no ordenéis me la traigáis a mí para que yo pueda buscar otras personas que le den de nuevo vida. Y precisamente por eso yo antes decía lo de mi hada madrina junto con otra persona del primer coworking, Verónica, que hoy no está aquí. Yo me encontraba con un problema. Sí tenía el vestido para ese look, pero me faltaban los complementos y yo creo que los complementos son tan importantes. Y tampoco quería afrontar la responsabilidad y el gasto de tener que buscar un proveedor externo. Y ellas me animaron. Carmen tuvo mucha más visión y mucha más confianza en mí que yo misma y me animó que por qué no los desarrollaba yo. Me autorizaron a entrar en el segundo coworking para desarrollar Bailú Bellas. Y os tengo que decir que las vocaciones se pueden descubrir en cualquier momento. Y yo he descubierto mi vocación. Sí, y lo estoy disfrutando realmente. En esta parte estoy desarrollando una línea de bolsos. Aquí tenéis una muestra. Y las capas, que qué gran estreno. Una persona más a la que incorporar como hada madrina, a la que agradecer. Suerte. Y en esa línea estamos. Visteis una capa que presentó tan fantásticamente Lucía, creo que luego va a lucir una segunda. Esa segunda está inspirada, de hecho está sacado el patrón de una capa de los años 60. A ver si os gusta. Y luego quise hacer un guiño a Galicia. Me fijé en el dengue gallego, nuestro traje regional, y me pareció que en un momento determinado una prenda que va sujeta atrás nos puede permitir a las chicas gran movilidad si estamos en un cóctel, por ejemplo, pues para tener la copa, el bolso, para poder saludar. Y entonces hay un tercer modelo de capa inspirado en el traje gallego, que enseguida lo veréis. El momento en el que estoy ahora es ya de lanzamiento total. Ya vamos a empezar con todas las fuerzas, con toda la ilusión, con todas las ganas.
Me han concedido un local, un taller en el CEI Nodus, que está ya ultimándose. Empezaremos con las redes sociales y próximamente, para la próxima primavera, si todo va bien, tendré funcionando una página web. Yo lo único que os pido es que me acompañéis en este camino, que sigáis pendiente de mí y de las cosas que voy a ir haciendo y que, por favor, también me deis vuestras opiniones, porque con ellas seguro que creceré mucho más. No os voy a ocupar más tiempo, pero tengo que hacer algo que además yo estoy segura que a esta persona le va a gustar. Veréis, el nombre Bailú Bellas, bueno, Lu viene de Lucía, y Bellas, Lucía Bellas realmente existió. Tengo que decir que gracias a todo este apoyo que me habéis dado, yo estoy aquí, pero gracias también a la fuerza de mi familia y sobre todo de los que no están. Y Lucía Bellas fue mi abuela, yo no la conocí, ella murió muy joven y yo realmente pensaba que ella era modista. Y de la mano de una compañera del primer coworking que se dedica a la genealogía, y ella me pidió que por favor que nombrara a Lucía Bellas, y tengo que nombrarla a Lucía Bellas, sí, pero a Elena González también. Elena González un día me llamó, ella me está ayudando a estudiar un poco mi familia, era un regalo que quería hacerme, y ella me dijo: Lucía Bellas no era modista, era sastra. Tiene mucho más valor en aquel momento, reivindícalo y, por favor, en el coworking, cuando hagas la Demo Day, habla de ella. Entonces va por ti, Elena, que sé que le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.